Bien, en el problema 4 nos están pidiendo que hagamos el gráfico de la variación con la profundidad de la SIC para las series de Oncativo y la serie de la primavera. Entonces, ahí les muestro el gráfico que tienen en la guía, vacío, y por debajo tienen la variación de la SIC con la profundidad para las dos series. En este punto van a ver que cada uno de los horizontes se los grafiqué de distinto color para que se destaque bien la variación de 0 a 23, de 23 a 53 y más de 53 en el caso de Oncativo, y todas las profundidades que tiene la serie La Primavera. ¿Sí? Fíjense, de entrada nomás ya los colores le muestran que la SIC tiene dos tendencias distintas. En un caso claramente decreciente en Oncativo con la profundidad, mientras que en el caso de la serie La Primavera tienen una disminución y después nuevamente aumenta entre 27 y 55 centímetros, que corresponde al primer horizonte argílico BT1. El segundo punto, el punto B del problema 4, precisamente nos pide que expliquemos a qué se deben esas diferencias en la variación con profundidad de la capacidad de intercambio. Entonces ahí es importante que recuerden que quienes confieren cargas eléctricas al complejo de intercambio son los componentes de la fase sólida, principalmente las arcillas y la materia orgánica, ¿sí? Que tenemos ahora graficado con gris arcillas, con verde materia orgánica, y nuevamente aparece la capacidad de intercambio catiónica en rojo para que la puedan ir viendo cómo varía. En este caso se los he realizado tomando el eje de las Y vertical, digamos en el cuarto cuadrante, es decir, la profundidad decrece, es negativa, y en el eje de las X se van a ir leyendo cada una de las propiedades que estamos graficando. ¿Sí? Entonces, Oncativo es un perfil de suelos muy simple, es decir, el contenido de materia orgánica decrece con la profundidad como es normal en un perfil, y el contenido de arcillas también tiene una tendencia decreciente, si bien los cambios no son demasiado grandes. Y eso se refleja en esa reducción que tiene la SIC. La serie de la primavera es claramente un perfil que se nos hemos puesto por lo complicado que es. Es decir, es un perfil que tiene muchos horizontes y tiene sobre todo mucha dafogénesis que hace que aparezca un horizonte álbico, un horizonte argílico importante, un BT. Y todo eso se va manifestando en cómo va variando el contenido de materia orgánica, que decrece siempre, pero el contenido de arcillas ustedes ven que no tiene esa evolución. Pasa de 17,4 en el A 13,9 en el E, y después vuelve a crecer en el argílico, 19,1, 16,1 y continúa. Bien, y todo eso termina reflejándose en el contenido de complejo de intercambio. El problema 5 del complejo de intercambio tiene características similares a algunos que ya hemos resuelto. Básicamente, el propósito de este ejercicio es consolidar los conocimientos relacionados con qué índices se pueden obtener a partir de la información analítica que nos brinda los datos de capacidad de intercambio catiónico y los cationes que se encuentran neutralizando esas cargas negativas. Recordemos entonces que T es lo mismo que SIC, es decir, que si nos están pidiendo los valores T de los tres horizontes del perfil, entonces iremos a la columna de SIC y vamos a ver que A tiene un valor T de 23, AC un valor T de 22 y el C sub K un valor T de 20. Por otra parte, nos piden la suma de bases S, lo cual nos lleva a hacer la suma de calcio, magnesio, sodio y potasio, y expresarlo también en forma de porcentaje, es decir, qué participación tienen sobre el valor T la sumatoria de bases.
Por último, nos piden la insaturación y en este punto recordemos que S más I son todos los contraiones que están neutralizando T. Entonces tiene que sí o sí T ser igual a la suma de I más S. Por lo tanto, despejarán y sabrán cuánto es el valor de I. Acá en la tabla de datos les estoy remarcando los valores o los sin datos que hay para calcio y magnesio en el C sub K. Esto ya lo hablamos antes, pero es importante que lo tengan muy presente. Los suelos que tienen o los horizontes que tienen carbonato de calcio en la fase sólida, no se les determina calcio y magnesio intercambiable, debido a que analíticamente se hace muy difícil no obtener un dato con demasiado error, porque no podemos discriminar en el proceso analítico qué calcio y qué magnesio corresponden al complejo de intercambio y qué calcio y qué magnesio provienen de la solubilización del carbonato de calcio y magnesio que hay presente. Por eso no se informa, pero claramente el CK tiene todos sus sitios de intercambio saturados con calcio, magnesio, 0,3 de sodio y 1,5 de potasio que sí fueron determinados. Acá pueden ver lo que estábamos hablando recién. El punto 5b pregunta a qué se debe la alcalinidad del horizonte CK, dado que su pH es mayor de 8. Entonces, en este caso, ustedes ¿a dónde tienen que poner la atención? En el subíndice. En el caso de este horizonte C, su subíndice es K, es decir, nos está avisando que es carbonato de calcio. Cuando un horizonte es alcalino por carbonato de calcio, no hace falta realizar una determinación como puede ser un indicador, el pH hidrolítico, porque el pH hidrolítico lo que busca es detectar problemas de sodio, de sodificación. La letra K me está diciendo que se trata de un horizonte que es calcáreo. En este gráfico que les hago, exagero un poco la cantidad de carbonato de calcio presente en la fase sólida para que recuerden que hay también, además de los cationes que pueda tener la solución del suelo, también hay un aporte permanente de calcio o de magnesio que puede estar enriqueciendo esa solución y de ahí es que el complejo de intercambio del CK está permanentemente neutralizado o saturado con bases alcalino-térreas. Entonces, ¿qué tienen que recordar? Que todo horizonte en donde ustedes vean la subdivisión K, se trata de un horizonte calcáreo. Cuando el horizonte es calcáreo, no se determina calcio ni magnesio intercambiable. Eso no quiere decir que no haya calcio y magnesio. Simplemente quiere decir que no se lo determina porque se sabe que todo el valor T será igual al valor S.